te vea al volver, me mantengo vigilando, enfocado en tu voz. Yo podré verte y tocarte, ver tu gloria al volver. Podré verte y tocarte, sentir tu abrazo al volver. Mi alma arde por el día cuando te vea al volver. Hay un deseo en mi corazón de que tú me digas: lo hiciste bien. Yo podré verte y tocarte, ver tu gloria al volver. Yo podré verte y tocarte, sentir tu abrazo al volver. Yo pude verte y tocarte, sentir tu abrazo al volver. Buenas tardes, hermanos. Es un placer poderlos volverlos a saludar a través de este medio, ¿verdad? Que es lo que tenemos ahorita para seguir llenándonos de la palabra del Señor, aparte de tener nuestras lecturas, nuestros devocionales, nuestros estudios en casa. Es las redes sociales que el Señor nos ha permitido tener en estos tiempos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Trabaja en los corazones de cada uno de nosotros, Padre amado. Te ponemos este tiempo en tus manos, que seas tú, mi Señor, dándonos, mi Señor, lo que necesitamos, mi Señor, a través de esta lectura, mi Dios, a través de este estudio que estamos iniciando. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Vamos a empezar un nuevo ciclo de reflexiones, el Evangelio de Juan y los milagros que aparecen en este Evangelio. El título de la reflexión del día de hoy: Cristo el Verbo, la autoridad del Hijo. Vamos a leer en Juan 2, 1 al 11, vamos a estar estudiando esta cita. El Evangelio de Juan es el Evangelio completamente diferente a los otros tres Evangelios, como Mateo, Marcos y Lucas. Se le llama el Evangelio suplementario. Juan presenta a Jesús como el Verbo, el Hijo de Dios, el Mesías.
Juan nos menciona 6 milagros en este evangelio que no aparecen en los otros evangelios. El único milagro que sale en los otros evangelios es la multiplicación de los panes y peces, alimentación de los 5,000. Aquí Juan nos quiere mostrar la divinidad de Cristo. Capítulo a capítulo Juan nos revela que Cristo es el Verbo, que Cristo es el Hijo de Dios y nos muestra su divinidad. Es el propósito de Juan atraer a las personas, a la gente a una vida espiritual a través de la fe en Cristo. Lo podemos ver en Juan 20:31. Vamos a leer. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al que creer en su nombre tengan vida. Al creer en su nombre tengan vida, nos dice Juan. O sea, para esto se han escrito, ¿verdad? Hablando de este evangelio. Él está incluyendo una narración vivida del último discurso de Jesús a sus discípulos, una dramática descripción de la crucifixión de Cristo y de la resurrección de Cristo. Hay una meta específica en Juan, una meta en su mente, revelada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Poner la vida de Jesucristo de una forma clara, de que no haya duda de que Cristo es el Hijo de Dios. Era la meta principal de Juan. Con esto Juan selecciona cuidadosamente acontecimientos de la vida y ministerio de Cristo aquí en la tierra. Él empieza en el pasado eterno, mostrándonos cómo Cristo, que era uno con Dios. Esto lo podemos ver en Juan 1:1, el principio. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí se está refiriendo a Jesucristo. El Verbo, esta expresión es para mostrarnos a Cristo desde la formación del mundo. Cristo presente al momento que la tierra fue creada. Nos muestra la divinidad de Cristo. Nos muestra la revelación de Dios para el mundo, hecho carne a través de Cristo. Dios se hizo carne a través de su Hijo Jesucristo. O sea, también aquí nos muestra cómo Dios se revela al mundo, ¿verdad? Y esto lo podemos ver en Juan 1:14. El Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Se hizo hombre, se hizo carne, y así para darnos vida a la humanidad, darnos el mensaje de vida a la humanidad. Se hizo Dios carne a través de su Hijo Jesucristo. Y en este evangelio Juan nos lo revela y nos hace bastante hincapié en que Cristo era Dios y era con Dios. En el evangelio de Juan, el 92% del evangelio sale exclusivamente en este evangelio, no se encuentra en ninguno de los otros evangelios. Uno de los milagros que encontramos en este evangelio es las bodas de Caná. Convierte Jesús el agua en vino, la sanidad al hombre ciego y la resurrección de Lázaro. Únicamente lo podemos encontrar aquí. Y otros milagros más que vamos a estar estudiando durante estos próximos días, ¿verdad? Miércoles de oración. En este nuevo ciclo estaremos hablando de todos estos milagros, ¿verdad? El nuevo ciclo de reflexiones, los milagros de Jesús que son revelados en el Evangelio de Juan. En esta oportunidad vamos a ver el primer milagro de Jesús, las bodas de Caná. Jesús convierte el agua en vino. Vamos
a ir a la palabra, ¿verdad? En el punto número 1, la madre conoce el poder del hijo. Aquí la madre reconoce que ella no tenía autoridad, sino toda la autoridad la tiene el hijo. Juan 2, 1 al 5, leamos. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo: ya no tienen vino. Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo?, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes: hagan lo que él les ordene. Vemos aquí las bodas de Caná, un pueblo alejado de Jerusalén, la ciudad importante. Vemos que Jesús no buscó honor de hombre. Él fue a este pueblo y estaba allí, es invitado y él acepta la invitación. Vemos cómo Jesús era relacional, no era un ser ermitaño ni solitario. Aquí nos muestra cómo él amaba compartir con otros, cómo él amaba estar rodeado de personas, ¿verdad? Él vino a aumentar nuestras alegrías y esto fue lo que él hizo al convertir el agua en vino, aumentar la alegría en esa boda. Juan narra que María sabe del poder del Hijo y sabía las consecuencias que traía el que se acabara el vino. Era una falta de respeto para los invitados. Era una vergüenza pública en esos tiempos que el vino se terminara. Me imagino el problema, la tristeza para los novios, ¿verdad? Que se les acabe el vino. Qué vergüenza, ¿verdad? Entonces, la importancia de saber y entender lo necesario que era el vino nos ayuda a entender la urgencia con que María le pide ayuda a su hijo y espera en él. Ella espera que él obre. Ambos entendieron qué tipo de ayuda pedía su madre, qué tipo de ayuda estaba buscando. Un milagro. Y María sabía que la autoridad y el poder la tenía el Hijo. Ella sabía y le dice: hagan como Él les ordena, en el versículo 5, a los sirvientes, ¿verdad? Ella conocía de su poder. Jesús respondió: mujer, todavía no ha llegado mi hora. Él sabía y dependía totalmente del Padre y esperaba las instrucciones de su Padre. El segundo punto, Jesús en acción. Jesús en acción, versículos 6 al 8. Había allí 6 tinajas de piedra, de las que usan los judíos en las ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes: llenen de agua las tinajas, y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, les dijo. Así lo hicieron. Jesús transforma el agua en vino aquí, pasa el milagro, ¿verdad? ¿Por qué Jesús transforma el agua en vino? Para mostrar su poder y su propósito aquí en la tierra, para transformar y traer de vuelta la alegría a nuestras vidas. Las tinajas de piedra eran usadas para la purificación. Jesús no usó cualquier tinaja o en cualquier tazón. No, usó las tinajas que eran usadas para la purificación y usó el agua. En este momento Jesús obra. Cada una contenía 100 litros. Jesús proveyó más de lo que podían tomar, más de lo que podían consumir, 600 litros del mejor vino que hubiesen podido probar. Y no eran para que tomaran de más, porque esto iría en contra del mandato bíblico. No era para que tomaran de más, pero sí eran para mostrar su poder y revelarse aquí a sus discípulos, revelarse
a los sirvientes que le obedecieron, ¿verdad? Y queremos resaltar en este momento la obediencia de los sirvientes. Ellos no preguntaron, no dijeron qué pasa, simplemente obedecieron y llenaron las tinajas de agua. Algo que debemos hacer nosotros como hijos de Dios, como cristianos. Simplemente obedecer, sin preguntas. Obedecer, y más aún nosotros conociendo ya el poder de Cristo. Más aún nosotros conociendo de los milagros de Cristo. Pero aquí los sirvientes no tenían conocimiento de Jesús, no sabían quién era Jesús. Apenas Él estaba siendo manifestado, pero los sirvientes obedecieron. Así, en este punto les quiero resaltar que así debemos ser de obedientes nosotros. Tener la obediencia, hacer como el Hijo enviado por el Padre nos demanda que hagamos. Y el tercer punto es, lo mejor es después de Jesús. Todos los que conocemos al Señor sabemos que nuestra mejor vida vino después de Jesús, ¿verdad? Vamos a leer el versículo del 9 al 11. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo, todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta es la primera de las señales. La hizo Jesús en Caná de Galilea, y así reveló su gloria, y a sus discípulos creyeron en él. Entonces, lo mejor es después de Jesús. El banquete, el encargado del banquete le dan a probar el vino, y este se sorprendió al ver que el novio le había servido lo mejor para el final. El encargado no sabía de dónde venía el vino que le estaban sirviendo, pero los servidores, los sirvientes, sí sabían, y ellos estaban deslumbrados de ver cuánto Jesús los había sorprendido. Ellos allí vieron lo que Jesús había hecho. El encargado de la fiesta, maravillado, felicitó al novio. Y así hace Cristo con nuestras vidas. Él puede transformar, y los resultados son maravillosos, en los cuales muchas veces no los podamos creer. La forma como puede transformar Cristo nuestras vidas. Más allá de la obra visible, el obrar de Dios en nuestras vidas es más necesaria. Solo debemos permitir que Él obre. El obrar de Dios en nuestras vidas es más que necesaria. Solo dejemos que Él obre. Jesús comenzó desde este tiempo a realizar señales que llevarían a las personas a la fe. Muchos creyeron en Cristo. Y así es como los discípulos vieron la gloria de Jesús y creyeron en Él. Aquí vemos en este milagro que Jesús no solo se preocupaba por nuestra salvación, Jesús se preocupó por nuestras alegrías. Él estaba preocupado por nuestra vida aquí en la tierra. Estas señales y milagros sucedieron durante todo el ministerio de Jesús, y aún sus señales y milagros siguen sucediendo, y nos sorprendemos, todavía nos sorprendemos de los milagros de Jesús. Como los discípulos nos sorprendemos. Aunque siempre es maravilloso recibir milagros y señales, esto no es lo que debe mover nuestra vida como hijos de Dios, ni menos exigir a Dios milagros y señales. Esta no es nuestra condición de siervos. Nuestra condición de siervo es obedecer. Y lo que debe mover nuestra vida es la palabra de Dios. Los milagros y señales que las pidamos, pero no las exijamos. Milagros y señales
Que oremos por ellos, sí podemos orar por ellos. Esto no es errado, orar. Sí debemos orar por los milagros y señales. Pero la palabra de Dios es lo que dirige nuestra vida. La palabra de Dios es la que nos guía. Entonces aquí vemos que la palabra de Dios dirige y guía nuestra vida. Y esta es una de las primeras señales, ¿verdad? Uno de los primeros milagros que Jesús convierte el agua en vino para transformar la vida y para transformar momentos de dificultades en momentos de alegría. Así Jesús inicia su ministerio, muestra su gloria a sus discípulos, a los sirvientes, porque los que sirvieron también vieron lo que Jesús había hecho. Entonces, deseo, hermanos, que esta palabra, así como me ayudó a mí a lograr conocer un poco más del ministerio de Jesús aquí en la tierra, de que Jesús es Dios, es el Hijo de Dios, es el Verbo, y lo que Jesús nos tenga preparado para cada uno de nosotros. Los invito a que sigamos miércoles tras miércoles, porque vamos a seguir estudiando los próximos milagros que solamente salen en el Evangelio de Juan. Entonces, los invito a que nos reunamos en grupos, como lo venimos haciendo por las redes sociales, grupos de oración. No olviden orar por los ministerios, no olviden orar para que el avivamiento de nuestra iglesia. Los invito a que oremos porque seamos avivados por medio del Espíritu Santo. Voy a orar para despedirnos. Señor, te damos gracias por este tiempo, te alabamos, te bendecimos, Señor. Toda la gloria, todo el honor sea dado a ti, Padre amado. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Alianza Cristiana y Misionera El Viñedo, un lugar para la familia.